Buenas tardes a todos. Comenzando el último bloque de las Jornadas Anuales de Santa Catalina, hoy voy a disertar sobre el uso y características de válvulas tipo AFO en pacientes con ACV. Hablando un poco de la condición de esta patología, generalmente a la hora de la atención surgen muchas preguntas, tanto de los pacientes como de los familiares, y a veces preguntas frecuentes que pueden llegar a surgir son: ¿cuándo me voy a poder parar de nuevo? ¿Cuándo me voy a poder caminar como lo hacía antes? Entender, sobre todo en las fases de la marcha o en la marcha de los pacientes con ACV, que entre un 70 y un 80% de estos pacientes tienen la capacidad de caminar distancias cortas de forma independiente, pero solamente el 50% de estos pueden deambular de forma limitada en la comunidad. Y entender que la debilidad, la actividad muscular anormal y la deformidad articular puede afectar lo que es en la capacidad de soportar el peso de la extremidad y sobre todo la facilidad de poder despegar el pie del piso a la hora del balanceo. Los invito a ver el video de este paciente, tanto de una vista de frente como de perfil, que piense cada uno internamente qué es lo que ve a la hora de cómo él camina. Y si le puedo llegar a preguntar a todos en común, podemos coincidir de que el paciente tiene una desalineación a nivel de la hora de realizar la marcha, una falta de peso en la extremidad que se encuentra afectada, un desequilibrio, ¿sí?, en la cual puede ser un potencial riesgo de caída, y una falta de alineación, como ya he nombrado previamente. ¿Cómo se explica esto a nivel biomecánico? Podemos ver que en la planta del pie, o en el pie mejor dicho, tenemos el pie en equino, que es la deformidad más frecuente en las extremidades inferiores de los pacientes con ACV. Este pie en equino se mantiene en bipedestación, lo que hace que esta fuerza de reacción, esta línea naranja, quede un poco más por delante, ¿sí?, sobre el antepié. Entonces eso genera como consecuencia que a nivel de la rodilla, esta cuestión de flexión que había, aumenta en esos grados de flexión y a veces esa rodilla puede estar en hiperextensión, lo cual hay que estar observándolo con mucho cuidado. Y viéndolo a nivel más proximal a la altura de la cadera, vamos a ver que el paciente lo que presenta es un momento de flexión de cadera. Cuando el paciente tiene el pie apoyado, en realidad necesita un momento de extensión de cadera. Entonces es ahí donde se puede producir una alteración en la descarga de peso. Conocemos en el abordaje kinésico, en el abordaje de todos los profesionales, un montón de abanicos para poder potenciar la mejora funcional del paciente, desde lo que son movilizaciones, que son técnicas o tareas orientadas al esfuerzo o al ejercicio, pero a veces nos encontramos con ciertos límites o a veces la recuperación funcional tarda más de la cuenta o supera ese tiempo o ese periodo de ventana que nosotros tenemos para aprovecharlo. Entonces se recurren a equipamientos ortésicos para poder lograr una mejor alineación, una mejor recuperación. Y lo que tenemos para equipamiento más frecuente en los pacientes con una alteración en el miembro inferior, con ACV, son las válvulas ortésicas tipo AFO, que la traducción son ankle foot ortesis o ortesis de tobillo y de pie, ¿sí? Como ven en el dibujo, estas ortesis son, como he dicho antes, las más frecuentes en los pacientes con miembros inferiores. Participa directamente sobre la articulación del tobillo, indirectamente sobre la rodilla y de la cadera. ¿Cómo participa o qué objetivo tiene que yo le aplique una válvula a este tipo de pacientes? Mejora lo que es el balanceo y la postura y mejora la eficacia a la hora de realizar la marcha, mejora la calidad de marcha y a su vez también mejora la alineación de la extremidad del miembro inferior. ¿Cómo logra esa situación? Lo logra a través de un sistema de 3 fuerzas, que lo vemos en el dibujo de la izquierda, el cual este sistema de 3 fuerzas participa en lo que es en la parte posterior de la pantorrilla, a nivel de la planta del pie y cerca de lo que es en el eje del tobillo. Eso se produce en lo que es en un plano sagital. Tenemos el mismo sistema aplicado también de manera lateral, que lo que hace es equiparar estas fuerzas en esta cuestión de esa alineación, lograr una mejor alineación y realizar una mejor carga sobre esa extremidad. Basándome en el dibujo previo, en el cual se había explicado la biomecánica mal realizada o la mecánica alterada, yo aplicándole una válvula corta, una válvula tipo AFO a este tipo de pacientes, vamos a ver que la fuerza de reacción, la que se encontraba en el antepié, se va a equiparar y va a caer en el medio de la planta del pie.
Esta reacción lo que va a generar es que ese momento de hiperextensión de rodilla que teníamos va a lograr que la tibia se desplace 10 grados hacia anterior y va a lograr una mejor alineación, y eso a nivel proximal va a generar que el momento de flexión de cadera, que nos dificultaba a la hora de despegar el pie y poder transmitir la carga, pasa un momento de extensión de cadera, que es donde realmente en la marcha normal se realiza esa transferencia de carga de peso y poder realizar esa marcha, ¿sí? Ahora bien, también tener en cuenta que en estas valvas, o en las características de estas valvas, vamos a tener como prioridad en el tobillo, que ya hablaba antes, que al fin y al cabo es una de las piezas más importantes, esta cuestión del ángulo de 90 grados de la planta del pie. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede a veces es que en un paciente ideal puede llegar a suceder que el paciente lo pueda equipar y pueda mantener esos 90 grados y pueda mantener toda esta descarga que yo hablaba antes, de esta fuerza de reacción. Pero a veces algunos pacientes lo que pueden llegar a presentar es una contractura de gemelos, ¿sí? Entonces no tienen esa flexión dorsal o ese rango suficiente para poder equiparlo a 90 grados. Pero yo lo tengo que equipar de alguna manera para que el paciente pueda desplazarse y se pueda parar. Entonces lo que se puede realizar, o lo que se basa en la literatura, es que nosotros podemos modificar ese ángulo de 90 grados y poder aplicar lo que son cuñas abajo de lo que es en el talón, si vemos en el dibujo en la figura D, que lo que hace es, en la cuña a nivel del talón, permite un poco más de flexión plantar, lo que, si bien va a cambiar la disposición a nivel del tobillo, lo que va a lograr es poder mantener esta extensión de rodilla, extensión de cadera de la que hablaba previamente. También lo que sugiere la literatura es tener mucho cuidado o tener una observación sobre aplicar las cuñas o aplicar estos agregados porque sí, sino tener en cuenta que ante cambios pequeños que se puedan realizar a nivel del tobillo se pueden producir grandes cambios en las otras articulaciones. Si ven en el dibujo de la derecha van a ver que en este caso se coloca una cuña de lo que son de 5 milímetros, lo cual logra que desplace la tibia 2 grados hacia adelante y va a lograr que a nivel del fémur se haga un desplazamiento de 30 milímetros. Entonces, si partimos solamente de 5 milímetros abajo, se termina haciendo como una consecuencia de 30 milímetros a nivel del fémur, lo cual es bastante. Entonces, se recomienda poder hacer estas modificaciones a nivel de la valva, pero tener cautela a la hora de empezar a agregar estas pequeñas modificaciones. Bien, hablando propiamente de lo que son las valvas tipo AFO, vamos a tener dos tipos, a grosso modo, valvas que son articuladas y no articuladas. Las valvas no articuladas son valvas que son de una sola pieza, ¿sí?, con una correa en lo que es a nivel de la altura, a nivel proximal a la altura del peroné. Lo que va a diferir entre cada tipo de estas valvas no articuladas es la cantidad de material que van a tener, ¿sí?, para poder equiparlo. Cuanto menor material tenga, mayor flexibilidad va a tener y me va a permitir mayor movilidad a la hora de que el paciente se equipe y lo pueda utilizar. Ahora vamos a ver después los tipos de valvas no articuladas, las cuales tenemos de izquierda a derecha, tenemos las valvas no articuladas propiamente dicha, las valvas tipo PLS, que es un fuelle a nivel posterior, y las valvas que son floor reaction, como la de la imagen que se cuenta a la derecha. Luego tenemos las valvas que son articuladas, que estas valvas son de dos piezas, las cuales están unidas a través de una articulación, que nos da como beneficio poder realizar cierto posicionamiento del tobillo, ya sea para facilitar un movimiento de flexión plantar o de flexión dorsal, o, en caso contrario, limitar esos movimientos en base a las necesidades del paciente. Yo empiezo a hablar de valvas tipo articuladas, no articuladas, y parece que les estoy vendiendo las valvas, o como si me auspiciara una ortopedia, pero la realidad es que no es así. Mi idea de la charla es que conozcan qué diferentes tipos de valvas hay, porque uno piensa en valva corta y capaz piensa en una sola, y la realidad es que hay muchas opciones lo que es dentro del mercado. Y entender que para todos los pacientes no son todas las valvas. Ahora bien, yo nombré todas estas valvas, pero cada paciente o cada valva puede ir para un tipo de paciente en particular. Por ejemplo, si vemos estas valvas que son no articuladas propiamente dichas, que vemos que en lo que respecta al material termina por delante de los maléolos, ahora van a ver la diferencia con la del PLS. Estas valvas no articuladas están indicadas para pacientes que presentan una inestabilidad postural, una incapacidad de poder realizar esta transferencia de peso, que presenta una alteración articular a nivel del pie, ya sea el pie equinovaro, del cual había nombrado antes, o un pie equinovalgo,
un aumento de tono que puede pasar a ser de moderado a severo o que presente una hiperextensión de rodilla. Hablando propiamente de las valvas PLS, que si ven, como ven en el dibujo, el reborde a nivel de los maléolos termina por detrás de los maléolos, entonces tiene menor material disponible, entonces le permite mayor flexibilidad a la hora de movilizarlo. Por lo tanto, tiene sentido que los pacientes que presentan una debilidad dorsiflexora de manera aislada, que presenten un tono de moderado a leve, que no presenten una inestabilidad a nivel medio lateral y que no tengan ninguna influencia ortopédica, tanto a nivel de la cadera como de la rodilla, sean candidatos para este tipo de valvas. Hablando de las valvas flow reaction, que eran las que yo había mostrado en el dibujo de la derecha, la característica que tienen estas valvas es que son valvas rígidas, ¿sí? Con una ligera flexión plantar, que lo que va a generar es un momento de extensión de rodilla de manera indirecta, es decir, por la propia característica de la valva. ¿Cuál es su función? Maximizar el control ortopédico durante la fase de apoyo, pero entender que ante cualquier deformidad al nivel de alteración de la cadera o de la rodilla que veamos en el paciente, generalmente puede comprometer la eficacia de esta valva, por lo tanto poder pensar en otro tipo de equipamiento si este paciente presenta esta deformidad. Pasando a lo que son las valvas articuladas, los pacientes que puedan presentar debilidad dorsiflexora pero tengan un rango pasivo o activo de dorsiflexores presentes, que tengan la posibilidad de realizar 10 grados de flexión plantar a nivel de cuando tenga la rodilla, cuando esté en extensión de rodilla, y que tenga una dorsiflexión necesaria para poder sentarse y poder pararse o subir escaleras, y con un objetivo capaz un poco más grande de mejorar la cadencia y la velocidad de la marcha, pueden ser candidatos para utilizar estas valvas que son articuladas con articulaciones támaras, que son como si fueran esos ganchos que están dibujados ahí en realidad, con esas articulaciones que le permiten ese rango de movimiento del que hablaba antes. Ahora bien, nombré todos los tipos de valvas. ¿Qué hay de consenso con respecto al tema? ¿Cuáles son las guías con respecto a esta situación o qué evidencia hay? A nivel del consenso de evidencia, está estudiado que las valvas no articuladas, sobre todo para lo que es en la alteración de la descarga en las extremidades, alguna alteración biomecánica del pie, algún aumento de tono, o con el objetivo de mejorar la velocidad de la marcha, el grado de recomendación es bastante bajo. También entender que para las valvas articuladas, en la mejora de la velocidad y de la marcha, el grado de recomendación es un grado B, que es un grado moderado. Y cuando se recomienda la aplicación de ortesis de miembro inferior a nivel general, para lo que es la alineación de las ortesis en lo que es en prebalanceo, que se refiere a la longitud de la zancada, el tiempo del desplazamiento del pie, la velocidad y todas las variables con respecto al prebalanceo, el grado de recomendación es bajo. Estos dos artículos que yo les traigo a modo de título, que son publicados este año, incluso para plantear algo más actualizado, no hay un consenso claro que es para todos los pacientes las articulaciones con valvas AFO. Sí, plantea que para los pacientes que presentan un tono bastante severo, ven mejorías en lo que es en esta aplicación de valvas, y eso es en el artículo de la izquierda, y en el artículo de la derecha lo que plantean es que las valvas articuladas o con ligero tope a nivel de flexión plantar ven que hay mejoras en la cadencia de la marcha con respecto a lo que son las valvas no articuladas. Ahora bien, esto es un planteo de lo que es el consenso, de lo que hay de la evidencia, pero la realidad es que nosotros a nivel empírico o a nivel observacional vemos que al paciente aplicar una valva corta o una valva tipo AFO, sea de las características que sea, tiene efectos a corto plazo, ¿sí? Nosotros vemos que mejora la descarga del peso, mejoran las actividades de la vida diaria, les disminuye el dolor, también restringe o cuida un poco más el rango de las articulaciones o las alineaciones, previene las deformidades, disminuye el dolor. Pero también hay una realidad, es que a nivel a largo plazo de lo que se plantea en este tipo de aplicaciones, este tipo de equipamiento, sobre todo en lo que se refiere más al tono o a las contracturas musculares, no hay un consenso muy claro a largo plazo de cuáles son los efectos de las valvas tipo AFO. También entender que si bien el planteo es que se pueda aplicar tanto para pacientes en estadio agudo como en estadio crónico,
todavía no hay un consenso claro de cuándo es el tiempo óptimo para decir yo le aplico la valva a este paciente. Porque tenemos una gran situación en la cual si yo le aplico las valvas demasiado temprano, interrumpo la recuperación funcional que pueda llegar a tener con todas las terapias que pueda llegar a tener el paciente en la clínica. En cambio, si yo actúo demasiado tarde y le aplico la valva demasiado tarde, puede ya tener alguna deformidad articular o tener un aumento de tono o alguna contractura a nivel articular o muscular que pueda dificultar que se pueda equipar al paciente. También entender con respecto al tiempo que si yo planteo la utilización de un equipamiento específico para el paciente, de todas las que yo nombré previamente, no es que yo me caso con esa valva que yo aplico y el paciente va a estar todo el resto de la vida con esa valva, sino entender que el paciente puede ir progresando y nosotros podemos ir modificando esa valva a través del tiempo, ya sea a través de otro tipo de valva o a través de las cuñas de las que hablaba previamente. También comprender que los pacientes a nivel de la marcha con respecto a los pacientes con ACV disminuye su calidad de marcha a través del tiempo, ya sea por las consecuencias neurológicas propias de la enfermedad, por la disminución a nivel de la actividad física que ellos presentan, la inefectividad de la ortesis, ya sea desde la aplicación, un cambio de perfil de paciente, esto es lo que hablábamos previamente de estas modificaciones de las valvas, o a veces lo que sucede es una interrupción en la rehabilitación del paciente o una combinación de todos estos factores que hablaba previamente. A modo de conclusión, entender que cada paciente es único, ¿sí? Cada paciente tiene sus fortalezas, tiene sus deformidades articulares, tiene sus debilidades, cada paciente es un mundo y entender que cada paciente puede ser acorde a un tipo de valva, ¿sí? Entender que no todos los pacientes son todos los pacientes indicados para valva, ¿sí? Sino entender que cada paciente lo que necesita puede ser que necesite una valva o no, es también escucharlo también, porque uno plantea todo tipo de equipamiento, pero a veces por más de que el fundamento sea claro y que el paciente realice o le mostremos al paciente que él realmente necesita una valva, si el paciente no la acepta o no la quiere, se interrumpe un poco esa aplicación. Trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Entender que no solamente uno es el que observa al paciente, sino el resto de los profesionales del equipo o de la clínica, observar algún detalle que uno perciba a la hora de lo que es en su sesión o a nivel general o a través de los ateneos. Y entender sobre todo que todo el fin de toda esta explicación o de toda esta observación que podemos llegar a tener es para la mejora de la calidad de vida del paciente, ¿sí? A mí me ha pasado a nivel de experiencia personal que un paciente de verlo en domicilio, que la paciente vivía en un primer piso, su deseo era caminar por afuera de la casa. Ella al vivir en el primer piso tenía un ascensor de estos mecánicos, pero ella no se podía parar ni se podía desplazar, se podía desplazar solamente con silla de ruedas. Entonces, a la hora de la atención, a la hora de la intervención que yo realicé a nivel de ámbito kinésico, a nivel de estas técnicas de lo que hablábamos previamente, llegamos con un tope, se realizó una propuesta de que se pueda equipar, se pudo conseguir una valva corta, ¿sí? Se le enseñó cómo aplicarle la valva o cómo equipársela. Se practicó la marcha con esa paciente entonces de ese primer piso y en un corto, en un mediano plazo, la paciente lo que pudo realizar es poder bajar por el ascensor, por la silla de ascensor, llegar a planta baja, abrir la puerta y dar la vuelta a la manzana caminando. Entonces, plantear un poco la idea de que estos pequeños cambios de lo que hablaba antes, por ejemplo, en poder modificar ahora, estos pequeños cambios a veces en los pacientes son grandes cambios. Y si uno lo puede llegar a explicar de una buena manera, los pacientes mejoran la calidad de vida y los familiares también, o el alrededor que tienen al lado, es poco más acogedor y terminan ganando todos básicamente. Muchas gracias. ¿Con este qué pasó? ¿Con este? Sí, la pantalla. Gracias, Agustín. Bueno, ya pasaste, te iba a presentar. La licenciada Vanina García, que es fonoaudióloga, nos va a hablar sobre intervención sobre el lenguaje después de un accidente cerebrovascular. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la intervención desde el lenguaje en los pacientes luego de un ACV.
Pero para entender de qué se trata la intervención desde el lenguaje, me parece importante primero aclarar qué es lo que le pasa al paciente con trastornos del lenguaje. Nuestros pacientes tienen afasia, y la afasia es una alteración que compromete lo que tiene que ver con las posibilidades de comunicarse. Los pacientes sienten que les faltan las palabras, no logran encontrar los nombres de las cosas para decir sus deseos, sus necesidades e informar lo que les ocurre. También tienen dificultades para poder comprender lo que el entorno les está queriendo transmitir. Y también se ve afectado todo lo que tiene que ver con la escritura y con la lectura. Pero estos pacientes, repito, solamente tienen un trastorno del lenguaje. Los pacientes siguen siendo los mismos de antes, siguen teniendo reconocimiento del contexto, siguen teniendo emociones, siguen reconociendo a sus familiares y siguen razonando de la misma manera que lo hacían antes. Solamente tenemos que saber esperarlos, saber darles tiempo para poder comunicarse. Los pacientes constantemente nos piden este tiempo, esta paciencia para poder encontrar específicamente las palabras. Y constantemente subrayan esto de que yo sigo siendo el de antes y quiero volver a tener la vida que tenía antes, pero siento que la comunicación me está impidiendo lograr objetivos inmediatos, poder contar lo que me pasa y poder lograr cosas que desde el lenguaje no me están permitiendo lograr. Y fundamentalmente esto ocurre en un tiempo que es de un día para el otro. Como dice uno de estos pacientes, salí temprano a trabajar y cuando volví a mi casa no tenía palabras. O otro paciente que nos cuenta que no tenía forma de decirle a su esposa lo que sentía por ella y que le cuesta muchísimo poder explicar o expresar en palabras qué es lo que siente y sobre todo no entiende por qué le está pasando esto. Por eso es muy importante que al momento de recibir al paciente en la terapia, nosotros estemos preparados para poder cubrir todas estas demandas y necesidades del paciente. En principio, con una buena evaluación. Esta evaluación debe ser llevada a cabo por una persona idónea en el tema del lenguaje, donde se contemplen cada uno de los componentes del lenguaje que afectan al paciente no solamente desde lo lingüístico, sino que también lo afectan desde lo personal. Deja una huella, una impronta desde lo personal esta falta de comunicación. Luego de esta evaluación, con datos objetivos, donde podemos medir cuál es el componente del lenguaje afectado y cuál es el grado de severidad y de compromiso del paciente, nosotros debemos informar al paciente cuál es el resultado de esa evaluación y cuál es el plan de tratamiento que nosotros vamos a elegir para abordar cada uno de estos componentes lingüísticos afectados. Por eso también, cuando hablamos con el paciente y tratamos al paciente, más allá de la técnica, estrategia o plan que usemos desde el lenguaje, tenemos que consensuar con el paciente un método de comunicación que le sirva para, desde el primer momento en que él pueda empezar a comunicar, que a lo mejor no es una estrategia verbal. Los pacientes muchas veces se comunican con gestos, con las manos, con dibujos, formulando la primera letra en el aire o escribiéndola en un papel. Bueno, utilizar todo esto que nos muestra el paciente e incentivarlo para que él pueda encontrar de la manera más rápida posible la forma de comunicarse, no solamente con los terapeutas, sino con su entorno inmediato, ya sea dentro de la clínica de rehabilitación o con sus familiares. Por eso también es importantísimo que involucremos a la familia
desde un primer momento en el tratamiento. Primero, para que nosotros tengamos como un pantallazo de qué nos trae el paciente desde su historia, desde sus intereses, desde su pasado, que nos pueda servir para usar como herramientas dentro de la rehabilitación. La familia también tiene que estar involucrada porque la familia es quien está muchas más horas con el paciente y quien en definitiva cuando se vaya de alta va a ser quien va a recibirlo en su casa y va a tener que poner en práctica todas estas estrategias que nosotros trabajamos en el consultorio. Y yo agregaría esto, que también deberíamos involucrar a todos los demás profesionales de la salud que interactúan a diario con los pacientes, que también se comunican y que a lo mejor no pueden encontrar alguna estrategia que les pueda servir para poder conectar con el paciente, poder transmitirles de la mejor manera posible las consignas en los distintos ámbitos terapéuticos. Por otro lado, tanto la familia como los cuidadores necesitan tener algún tipo de educación en relación a lo que es la fascia, lo que son las consecuencias de la fascia y las estrategias de trabajo sobre este tipo de pacientes. Ni el paciente ni los familiares saben de qué se trata esto y es nuestra obligación darles herramientas de conocimiento para poder afrontar de la mejor manera posible su rehabilitación. Y todo esto que hablamos con el paciente tiene que darse en un formato amigable, un formato amigable desde lo que es la comunicación. El paciente con afasia tiene dificultades para entender, entonces las palabras que vamos a elegir para comunicarnos con él tienen que ser fáciles de entender. Los objetivos que nos vamos a plantear van a ser objetivos lógicos, objetivos bien específicos, que sean medibles, que sean realistas, que sean realizables y sobre todo que tengan un límite en el tiempo. Cuánto más motivante para un paciente es tener objetivos más a corto plazo, más fáciles de tener como un continuo en el tiempo y no proponerse objetivos que son mucho más a largo plazo, como de repente poder salir o participar de una conversación en un contexto externo. Por eso la idea por ahí de hoy, de esta charla, es salir un poco de las intervenciones que hacemos comúnmente en el consultorio y pensar en otras intervenciones que ayuden al paciente a insertarse en la sociedad, a insertarse en sus actividades de la vida diaria, permitiéndole comunicarse de la manera más clara posible. Entonces la idea es empezar a trabajar en el consultorio con el paciente sobre cuáles son sus intereses específicos, relevando información sobre sus necesidades. Por ejemplo, al paciente le puede interesar salir a hacer alguna compra en particular, o sentarse en un restaurante, en una confitería, pedir un café, o hablar con algún nieto, o hablar con una persona que recién está conociendo, o pedir un turno médico, o ir a la peluquería y poder expresarle al peluquero qué es lo que quiere como cambio en su pelo, por ejemplo. Entonces, trabajamos todo el vocabulario con el paciente y armamos guiones a modo de preguntas y respuestas, con palabras en función de las palabras o las posibilidades desde lo lingüístico que tiene el paciente y vamos ensayando a modo de role-playing estas características para que después puedan ser llevadas al contexto en las que nosotros queremos implementarlo. Y no solamente eso, la idea es que más adelante esto también pueda ser llevado a la vida cotidiana del paciente. Es muy importante que esto pueda ser grabado para que el paciente también tenga un feedback de cómo es su desempeño. Y también pensar que en el momento de generar estos guiones, si bien apuntamos a estrategias de tipo verbales, también podemos implementar estrategias de tipo pictográficas para colaborar en que encuentre la palabra dentro de algún tipo de comunicación aumentativa alternativa. Por otro lado, como dije antes, como la idea es que el paciente con su afasia pueda vivir en el contexto
y participar de reuniones sociales y tener una activa participación con el entorno, acá hay dos tipos de terapias que son grupales esta vez, donde la idea es, por un lado, en la terapia de conversación, que el paciente pueda estar con pares en un grupo, poder comunicarse, poder usar las estrategias que habitualmente usa, poder escuchar a los demás, poder entender que hay otras personas que les pasa lo mismo y que entre ellos pueden interactuar para ayudarse a encontrar estrategias específicas. Obviamente también juega un rol importante el fonoaudiólogo, que va a estar presente en ese momento de terapia grupal, pero la idea es que el fonoaudiólogo intervenga lo menos posible, que se genere un espacio de encuentro entre los pacientes y que cada uno pueda contar la historia o el tema o la preocupación que tiene entre ellos, escuchados por ellos, y que solamente tenga que intervenir para reforzar de repente algún turno de habla o alguna palabra que no sale o alguna situación que surja de manera espontánea. Por otro lado, hay otro tipo de terapia que también tiene que ver con la comunicación y con la conversación, que tiene que ver con el entrenamiento de interlocutores. En la literatura muchas veces se los conoce como partners of communication, y estos interlocutores son los que van a actuar con el paciente en el momento de tener una conversación. Estos interlocutores pueden ser familiares, amigos, voluntarios, inclusive pueden ser personal de la clínica o del consultorio o del ámbito de la rehabilitación que estén dispuestos a interactuar con el paciente. Esta vez, el foco de la terapia no va a estar puesto sobre el paciente. El foco de la terapia va a estar puesto específicamente sobre el interlocutor. Por eso, a este interlocutor se le van a dar estrategias. Sobre estas estrategias se van a hacer cambios, se van a dar pautas sobre no solamente el trabajo desde lo verbal, sino también sobre la incorporación de gestos, la incorporación de tiempos de espera, el rechequeo de información, esto de tener paciencia, de tener la capacidad de esperar las posibilidades de comunicación de los pacientes. Por eso es sumamente importante que al momento de elegir algún tipo de terapia, si queremos que el paciente se reinserte en un medio comunicativo, les demos las estrategias, en principio al paciente con el tema de la conversación y al interlocutor que va a actuar permanentemente con él, más allá de su intervención en la clínica. Por otro lado, por suerte, las personas con afasia se han podido asociar o reunir en diferentes asociaciones que buscan comunicar qué es la afasia, qué es el ACV, y generalmente en muchos de los casos son asociaciones que están presididas o fundadas por pacientes con afasia. Entonces la idea de estas asociaciones es poder conectarse con el resto de las personas que tienen afasia, comunicar lo que les pasa, contener, fomentar espacios de información, de educación y sobre todo de prevención. Justamente este fin de semana, el sábado, una asociación de aquí de Argentina que se llama Por una Vida Libre de ACV está considerando pautó una caminata en los bosques de Palermo a las 10 de la mañana para que la gente tome conciencia respecto del ACV y la prevención del ACV. Yo el año pasado tuve la posibilidad, este año, con el tema de las jornadas del mes de la afasia en el mes de junio, hubo una charla que le dieron estas asociaciones donde las personas que organizaban esta charla eran personas con dificultades para comunicarse
y sostuvieron la jornada con todas sus dificultades de comunicación, con una entereza, demostrando que la afasia, más allá de la entidad o la dificultad que presenta, logra comunicar, contener y crear lazos. Y fundamentalmente, como conclusión, quiero que pensemos en la importancia de escuchar. Hay que escuchar a los pacientes. Tienen mucho para decir, aunque no lo puedan decir desde lo verbal. Escucharlos para saber qué es lo que necesitan para poder implementar un plan o una estrategia de tratamiento que les permita comunicarse, interactuar con su entorno, poder expresarse, poder decir, involucrando a la familia, involucrando a los cuidadores, involucrando a todo el personal de salud que trabaja con el paciente y sobre todo tomando en cuenta que necesitan tiempo y paciencia de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, Vanina. Bueno, les quiero comentar que estuve recién conectado de nuevo con el doctor Cohen. Está muy contento con la charla que dio y con el hecho de la escucha que tuvimos, y le pregunté si estaba dispuesto a responder algunas preguntas, que no las va a hacer ahora, pero que si me las hacen llegar por vía mail, yo se las voy a hacer llegar a él, me va a contestar las preguntas y se las voy a devolver a ustedes las respuestas, y si él no me contesta, se las contesto yo de alguna forma, no se preocupen. Así que el que se quedó con dudas recibirá respuestas, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la tercera disertante de este bloque, que es la licenciada Paula Arias, terapista ocupacional, que va a hablar sobre rehabilitación funcional de miembro superior luego del accidente cerebrovascular. Gracias. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Hernán, por la presentación. Gracias a ustedes que están acá todavía. No tengo que pasar esta raya. Voy a hablar de la rehabilitación funcional del miembro superior. Esperen que me familiarizo con... Ahí estamos. Si pensamos en las actividades que realizamos a lo largo del día, ¿sí? Ustedes piensen cuando se levantan en la mañana, toman el desayuno o practican un deporte, o incluso cuando realizan un gesto con intención de comunicar algo, utilizamos nuestros miembros superiores, ¿sí? Y en el uso de estos miembros superiores, de utilizar la mano, utilizar el brazo, se van a activar distintos sistemas que son complejos y que nos van a permitir, al tomar una taza, por ejemplo, sentir si está caliente, ¿sí? Percibir la temperatura, ajustar mi mano al tamaño del objeto que voy a tomar y graduar, por ejemplo, también la fuerza que realizo, ¿sí? Coordinar la fuerza que realizo para llevarme la taza a la boca. Cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, entonces dijimos que todos estos sistemas van a estar alterados. Y bueno, la bibliografía nos dice que entre el 80 y el 85% de las personas que tienen una ACV van a tener una deficiencia motora en las extremidades superiores que van a afectar la capacidad de realizar sus actividades de la vida diaria, como estas que mencionamos hace un momento. Y la bibliografía también nos dice que entre el 45 y el 75% de estas personas van a persistir con estos déficits entre los 3 a los 6 meses después de la ACV. Y un porcentaje muy pequeño, entre un 5 y un 20%, va a tener una recuperación total luego de los 6 meses. Organicé esta charla en 3 objetivos, ¿sí? Que son definir de qué hablamos cuando hablamos de recuperación funcional, cuál es la importancia de los predictores y qué es lo que recomiendan las guías de práctica clínica. Si tomamos el modelo de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud de la OMS, que los colegas que disertaron esta mañana también la mencionaron, esta nos va a dar una base para comprender o enmarcar cómo impacta el ACV en la vida de un individuo, ¿no?
Entonces tenemos, por un lado, la condición de salud, donde vamos a mencionar justamente el ACV, y por otro lado tenemos las funciones y estructuras corporales, las actividades y la participación. Entonces, el ACV va a producir un daño en las estructuras corporales, ¿sí? En este caso estaríamos pensando en el sistema nervioso central. Y en cuanto a las funciones corporales, nos vamos a encontrar, si pensamos puntualmente en el miembro superior, con debilidad, paresia, alteración del tono, un aumento del tono, pérdida de la sensibilidad, que van a impactar en la realización de las actividades, en el desempeño, y esto me puede generar entonces una restricción en la participación. Tomando entonces este mismo modelo, el de la CIF, es que vamos a definir qué es la recuperación funcional, que luego yo voy a empezar a llamar recuperación de la actividad. Pero antes vamos a aclarar qué es la restitución y qué es la compensación, que hace un ratito el doctor Cohen habló justamente también de la compensación y de la restitución. Cuando hablamos de restitución, en relación a la estructura corporal, ¿sí? Acordémonos que estábamos hablando en este caso de un daño en el cerebro, la restitución va a ser la reparación, ¿sí? Del cambio. La reparación va a ser digamos como la vuelta a el estado original de esa estructura que fue dañada. Y cuando hablamos de la función corporal, ¿sí? Vamos a estar hablando, por ejemplo, en el caso del bíceps, ¿sí? Que este músculo entonces va a volver a funcionar como funcionaba previo al accidente cerebrovascular. Y en el caso de la actividad, la restitución se va a referir a que la persona logra realizar el desempeño como lo hacía previo a sufrir un ACV. Pero cuando hablamos de la compensación, en relación a la estructura corporal, nos vamos a referir a que otra estructura corporal va a suplir esa función, ¿sí? Y en el caso de la función corporal, a modo de ejemplo, pensemos en nuestros pacientes que tienen afectado, quizás no pueden realizar la flexión anterior del brazo, y entonces, en la glumeral del brazo, entonces van a realizar abducción, ¿sí? Quizás realicen pronación para posicionar la mano, entonces están compensando el movimiento. Y en cuanto a la actividad, nos referimos, por ejemplo, a cuando realizamos una adaptación del ambiente para que la persona pueda realizar la actividad con éxito. Uy. Ah, socorro. Esto porque no estoy mirando dónde aprieta. Podía pasar. No toques el de abajo. No. Quiero volver uno para atrás. Bueno. Entonces, cuando hablamos de recuperación, ¿sí? De recuperación funcional o recuperación de la actividad, tenemos que pensar que esta se va a dar por la restitución y por la compensación, ¿sí? Estos dos procesos se van a poner en juego para que la persona pueda realizar satisfactoriamente una actividad. Bien, yo no quiero en este momento quizás entrar de lleno en lo que son los tiempos de recuperación, pero si observamos en este gráfico, podemos ver que hay una curva, ¿sí? En las primeras semanas, luego de una ACV, hay una curva donde se observa que hay un mayor grado de recuperación, ¿sí? Que se da durante las primeras semanas, primeros meses, ¿sí? Y luego de los 3 meses en adelante, vamos a ver que es como que ya hay una meseta, y entonces nosotros vamos a tener en cuenta esto
Lo que los autores nos van a decir es que nosotros como profesionales de la rehabilitación, durante los primeros meses, ¿sí?, y las primeras semanas, deberíamos enfocar nuestras estrategias en estrategias que favorezcan la restitución, ¿sí? Y luego de los 6 meses, que muchos autores concuerdan en que ya se entra como en una fase crónica, empezaríamos a pensar en estrategias que favorezcan la independencia o la recuperación de las actividades mediante adaptación o compensación. Ahí está. Bueno, también en relación a las distintas fases tenemos que tener en cuenta el pronóstico funcional o el pronóstico de recuperación de la actividad. Y cuando hablamos de pronóstico, lo que queremos decir es el poder estimar cuál es el grado de funcionalidad que la persona podría llegar a recuperar, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para decidir cuáles son los pronósticos? Bueno, lo que se hace es estudiar una población con características similares que han logrado determinado grado de recuperación y se buscan cuáles son los factores clínicos que ese grupo, esa población tuvo en común, como estos factores clínicos van a ser entonces los predictores, se van a llamar entonces predictores. Entonces vamos a observar un paciente, si un paciente tiene estos predictores y características similares a la población que se estudió y vamos a poder estimar entonces cuál es el pronóstico funcional o de actividad. Ahí está. La bibliografía también nos dice que para poder estimar un pronóstico tenemos que tener en cuenta las neuroimágenes, que nos van a dar la localización de la lesión y la extensión, las evaluaciones neurofisiológicas y los test clínicos, ¿sí? Y en cuanto a los pronósticos que podrían llegar, digamos, aquellos problemas que podríamos encontrar en la recuperación, vamos a pensar en el dolor de hombro, en el aumento de tono excesivo, en el déficit inicial, ¿sí?, cuando hay una apariencia muy severa, ¿sí? Todos esos problemas que nos encontramos van a ser como, digamos, un mal pronóstico de recuperación motora. Mientras que como un pronóstico bueno podríamos encontrar como un predictor la abducción de hombro y la extensión de dedos durante las primeras 72 horas luego de una ACV, ¿sí? Bien. También tenemos que tener en cuenta que el trabajar o el pensar el tratamiento con pronósticos nos va a permitir pensar en los objetivos, ¿sí?, en determinar los objetivos, nos va a permitir armar un plan de tratamiento y seleccionar, decidir cuáles son las estrategias que más adecuan a nuestro paciente. Nos va a permitir también dar información clara al paciente y al familiar y también gestionar nuestros recursos. Bien, yo hace un momento hablé acerca de los test clínicos. Las guías de práctica clínica mencionan un montón de test, ¿sí? Yo acá voy a mencionar solamente el ARAT, que evalúa la capacidad de manipular diversos objetos, ¿sí?, con tamaños y distintas formas, mediante 19 tareas y tiene, digamos, un puntaje máximo de 57. Si la persona obtiene, por ejemplo, un puntaje de 54, eso sería un predictor de prácticamente recuperación total de la función de ese miembro superior. Y después, para destreza, bueno, no sale la imagen ahí, pero está el Box and Blocks y el Nine-Hole Peg Test, que los utilizamos, nosotros contamos, con estos tests en la clínica y los utilizamos entonces, el Nine-Hole Peg Test
y el Box and Blocks para evaluar la destreza. No pasa. Bien, entonces, ¿qué es lo que dicen las guías de práctica clínica? Yo tomé estas dos guías. Una es la guía de la Asociación Canadiense de Recuperación de la ACV y después tenemos la guía de práctica clínica de rehabilitación del stroke de la Asociación de Terapia Física Holandesa. Bien, y en cuanto a las estrategias que tomé para la revisión, vamos a mencionar, dentro de lo que es el neurodesarrollo, hay distintos enfoques. Yo puntualmente tomé el concepto BOBAT, que este enfoque va a trabajar mediante lo que es el análisis o la resolución de problemas, buscando facilitar o inhibir patrones de movimiento. También trabaja enfocándose en la tarea y considerando también la adaptación del ambiente. Después tenemos la restricción, la terapia de restricción o terapia de inducción del movimiento por restricción, que el doctor Cohen la mencionó hace un rato, que bueno, va a restringir mediante un cabestrillo o un guante el miembro superior menos afectado, buscando favorecer la utilización del miembro superior afectado. Hay distintos protocolos de esta terapia, pero todos coinciden más o menos en que la restricción se realiza en el 90% de las horas de vigilia, si esto es entre 4 y 6 horas al día, y esto se lleva a cabo durante 2 semanas. Después tenemos la terapia de espejo, ¿sí? Que consiste, como se ve en la imagen, en la colocación de un espejo entre ambos miembros superiores. El espejo va a estar tapando el miembro superior afectado y se realizan una serie de ejercicios. Y la persona va a estar mirando hacia el espejo y va a recibir una retroalimentación visual que se busca que estimule la excitabilidad de la corteza ipsilateral. Después vamos a mencionar la imaginería motora, ¿sí? Que consiste en un ejercicio más de tipo cognitivo, ¿sí? Donde se busca evocar internamente una actividad graduada y con esto se va a buscar estimular la corteza. Después tenemos también el entrenamiento bilateral, mencionado también por el doctor Cohen, que la persona va a realizar ejercicios bilaterales de manera simultánea. Y por último, el entrenamiento en la tarea específica, que en este caso se entrena una tarea que tiene que ser significativa, ¿sí? Una tarea cotidiana que sea significativa para el paciente y se busca entonces favorecer el desempeño de una habilidad. Bien, en cuanto a lo que dicen las guías de práctica clínica con respecto al neurodesarrollo, el concepto BOBAT en particular, ambas coinciden en que no hay evidencia que demuestre que es más beneficiosa o más efectiva que otras estrategias. En cuanto al entrenamiento bilateral, la literatura es mixta, ¿sí? Y tampoco está claro, según la guía holandesa, que sea más efectiva que otras terapias. En cuanto a la terapia de inducción del movimiento por restricción, ¿sí? En cuanto a la fase subaguda, ¿sí? La guía canadiense va a decir que la literatura es mixta y que sí hay evidencia de que es beneficiosa en la fase crónica, mientras que la guía holandesa va a decir que hay evidencia de que mejora la destreza y también la percepción del brazo y de la mano y de la calidad del movimiento, ¿sí? Después, en cuanto a la terapia de espejo, ¿sí?
según la guía canadiense, nos va a decir que es beneficiosa tanto realizándola sola o en combinación con otras terapias, y la guía holandesa va a decir que no está tan claro la evidencia. ¿Sí? En cuanto al entrenamiento en la tarea específica, ambas coinciden en que en combinación con otras estrategias, como puede ser el constraint, ¿sí? La terapia de restricción, puede otorgarle beneficios en la función motora. Y en cuanto a la imaginería motora, la guía holandesa no la tiene en cuenta, digamos, no la menciona, y la guía canadiense sí va a decir que puede ofrecer beneficios sola o en combinación. Yo, por una cuestión de tiempos, no puse en el grado, digamos, de evidencia de cada uno de los artículos de estas dos guías, ¿no? Que estas dos guías revisan, pero ambas están disponibles y se pueden descargar si alguien quiere ampliar eso. Bueno, cuando hablamos entonces de recuperación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a buscar recuperar, si bien esta charla es sobre la función del miembro superior, lo que buscamos como fin último es recuperar la posibilidad de una persona de realizar una actividad de manera satisfactoria, ¿sí? Y esto puede ser mediante estrategias que favorezcan la restitución y mediante estrategias que favorezcan la compensación, ¿sí? Nosotros tenemos que poder evaluar qué es lo que nuestro paciente necesita en ese momento. Para esto tenemos que tener en cuenta también el pronóstico y el momento en el que esta persona llega a nuestro consultorio, ¿sí? Cuál es la fase que esa persona está transitando en ese momento. Y por último, bueno, estas guías se actualizan constantemente, entonces también es importante que nosotros como profesionales podamos ir en busca de esa evidencia para poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la última presentación de hoy, que es el doctor Gonzalo Quiero. Está a cargo de Gonzalo, que es médico fisiatra, y va a hablar sobre nuevas tecnologías en la rehabilitación del ACV. Hola, ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Gonzalo Quiero, soy médico fisiatra, ¿sí? Gracias a Hernán por haberme convocado otra vez a hablar en las jornadas. Creo que ya son 6, 7 veces que hemos hablado acá. Ya tengo fisiatras que va a hablar para la próxima, creo que está sentada por allá. Pero bueno, nada, a ver, espero que llegamos a la última charla. Vamos a tratar de hacerla en cierta forma más dinámica. Voy a cambiar un poco lo que tenía planificado para explicarle quizás cada robot con cada detalle, cada específico, pero cambié ahora. Así que nada, les voy a arrancar con un dato más que nada estadístico. Hoy creo que cuando Florencia daba la charla, algo hablaba de la estadística de cuántos accidentes cerebrovascular hay por año, cuánto hay de discapacidad por año también de pacientes post-stroke. Bueno, hay un último estudio que fue en Inglaterra, en el año 2019 se hizo, que informa que aproximadamente hay 14 millones de pacientes con accidente cerebrovascular por año, ¿sí? De los cuales, de esos 14 millones, se mueren 6 millones, ¿sí? Y a su vez, de los cuales otros 6 millones quedan con discapacidad motora al año de haberse producido post-stroke, ¿sí? ¿Por qué pasa todo esto? Normalmente, con la tecnología propiamente dicha, ¿no? Obviamente no solo en la rehabilitación, los pacientes que antes por ahí se morían, por así decir, hoy justamente no se mueren, quedan con secuelas medianamente importantes, ¿sí? También tenemos que la población en sí, en general, en cuanto a los años que una persona vive, se extendió también, ¿sí? Entonces, eso hace a que cada vez tengamos más pacientes con discapacidad motora en general, cognitiva también, Florencia hoy habló, así que no me voy a meter en eso, pero entonces eso hace a que también tenga que haber técnicas nuevas para implementar a todo lo convencional que nosotros venimos haciendo a lo largo de todos los años,
¿sí? Hice esta introducción, pero quiero decir lo siguiente, con tecnología en rehabilitación post-stroke. No todo es color de rosa. Y ahora le voy a contar una historia. ¿Qué pasó? Yo tuve el primer contacto con lo que sería la robótica allá en el año 2010, ¿sí? En un hospital, por ahí algunos conocen, un hospital del conurbano. Obviamente las publicidades fueron enormes, ¿sí? Se viene a la Argentina los robots que metes un brazo pléjico y te salen 2 brazos, más o menos, una cosa así. Era, ¿no? O sea, era impresionante. Buscaban médicos rehabilitadores para formar parte de ese equipo. Obviamente yo hacía poquito que había salido de la residencia, entusiasmado con todos los robots tan bellos que los nombraban. Me anoté enseguida, entré, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, más o menos estuvieron 6, 7 meses armando y realizando terapia de rehabilitación convencional, mientras todos los pacientes, nada, se me acuerdo, se asomaban, miraban el robot, era alto encima, era una cosa musculoso, ¿no? Era una cosa, pero la cosa no arrancaba, hasta que un día arrancó y venía, no importa el nombre, vamos a hacer Miguelito, supongamos, el kinesiólogo Miguelito, que es el indicado para manejar ese monstruo hermoso, musculoso y demás, ¿no? Entonces, venía Miguelito allá con el AMBO, un AMBO azul, me acuerdo, venía en bicicleta, que cada 2 por 3 llovía, esta calle Barro, imagínense. Entonces, nada, estamos hablando de equipos monstruosos en cuanto a la economía, ¿no es cierto? Y de este lado, todavía obviamente no estábamos preparados para eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso no todo es color de rosa también. Miguelito arrancó, empezó a manejar el robot, ¿no es cierto? Y de golpe aparece una luz roja, tac, 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 listo. En ese momento WhatsApp no había que llamar por teléfono todavía. Llamaban a Suiza, Miguelito, hello, what's your name? Decía, ¿no? ¿Sí? Bueno, venían de Suiza una semana, tardaba más o menos. Miguelito, mira, cuando está este botón, tenés que apretar este. Listo, se devolvían a Suiza, estaba listo. Eso fue un lunes. El viernes, otra vez, Miguelito, hello, what's your name? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, vinieron y había una moneda, se había caído, era una moneda de $1. En ese entonces existía la moneda de $1, obviamente. Sacaron la moneda y el robot, obviamente, empezó a funcionar. Si subían pocos pacientes, no era una terapia gratis, se había vendido, obviamente, como una terapia gratis, imagínense que eso hay que cubrirlo. Por ahí venía un paciente o 2 pacientes cada 2 meses, ¿no? Y la cosa no funcionaba. Hasta que más o menos un año después de haber hecho esa entrevista y alumbrado como me están alumbrando las luces ahora con los robots esos, así como vine, así me fui también. Ya estaba en Santa Catalina. En Santa Catalina entré en 2007, seguí obviamente en Santa Catalina siempre, hasta el día de hoy. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Obviamente que los robots sirven, obviamente que la terapia en rehabilitación post-stroke, la tecnológica, sirve, pero hay que saber aplicarla, hay que saber cuándo elegirla, ¿sí? No todos los pacientes pueden tener el mismo uso de un robot, se trabaja en equipo. Entonces la robótica y la tecnología en rehabilitación, ¿qué viene a hacer? Ni más ni menos que viene a complementar y ayudar lo que todos ustedes hoy por hoy están haciendo en sus respectivas clínicas de rehabilitación, ¿sí? Ahora sí, después de haber hecho esta introducción, vamos a arrancar y ya me queda poco y bueno, vamos a terminar. A ver, ¿cómo pasamos? Sigo hablando entonces, no quiere que... A ver, a ver. Claro, iba para atrás, con razón. Bueno, nada, simplemente acá es decirles que iba a hablar de varias cosas, pero les voy a nombrar algunos robots y algo relacionado con la terapia de rehabilitación virtual, ¿sí? La realidad virtual. Obviamente todos este tipo de equipos son dispositivos que no son invasivos para el paciente, ¿sí? O sea, no le hacen daño. Pero ojo, porque tampoco quizás le puede hacer nada. Nada en cuanto a beneficio propio. Por eso hay que seleccionar bien al paciente, ¿sí? A ver si ahora me pasa. Ahí está. Estas son algunas nuevas técnicas de rehabilitación
no tan nuevas, después de escuchado al doctor Cohen, allá se ve en Estados Unidos, ya las tenían de hace 30 años, creo que dijo la estimulación transcranial, así que tachémosla. Pero bueno, el reaprendizaje motor orientado a tareas, eso es lo que hacen ustedes todos los días, ¿sí? Con las diferentes técnicas, BOBA, CABAT, la que quieran, ¿sí? Orientado siempre a una tarea específica, no tanto un movimiento monótono, repetitivo, que mucho no sirve, sino orientado ya en algún fin, una tarea para recuperar. La realidad virtual, dispositivos electromecánicos, los robots, el RAS, no sé si hay alguna musicoterapeuta también, pero la verdad que tiene muy buena evidencia y se está usando mucho también en la rehabilitación, ¿no es cierto? Después tenemos la estimulación magnética transcranial, que es la que hablaba el doctor Cohen hoy. Práctica mental, la verdad la empecé a ver ahora, no sabía eso, ¿sí? Y las tareas duales, que ya hace un tiempo que la estamos tratando, y la electroestimulación funcional, que ya hace mucho tiempo que está también. Me voy a detener en los niveles de evidencia, de recomendación. ¿Qué recomendación, qué categoría, qué letra tiene cada terapia que yo les estoy presentando ahora? Fíjense, el entrenamiento físico orientado a la tarea. ¿Qué es lo que hacen ustedes todos los días? ¿Qué recomendación tiene? Una recomendación grado A. ¿Sí? O sea, la evidencia es muy alta, eso sirve, 100% sirve. Vamos a los violeta. Recomendación para el robot y la realidad virtual. Tenemos AB, o sea que tampoco es tan alta, pero está en un B, digamos. O sea que realmente hay bastantes papers que dicen que la efectividad y el buen uso, obviamente, de esas técnicas de robótica sirven y mucho. Y acá yo tengo recomendación C en todo lo que es la estimulación eléctrica funcional, la estimulación magnética transcranial y la práctica mental. Pero miren lo de arriba, sigue siendo una alta recomendación el trabajo que hacen ustedes todos los días. Ahí volví para atrás otra vez, porque me tengo que girar. Sí. Bueno. Realidad virtual, a ver, son plataformas tecnológicas que simulan entornos reales o imaginarios, donde realmente el usuario interactúa en un tiempo real dentro del escenario, ¿sí? El entorno virtual puede ser inmersivo, se usan los cascos, las pantallas, no me sale cómo se llama ahora el nombre, antiparras, ahí está, cabinas, o pueden ser inmersivos mediante plataformas de consolas. Son tareas que realmente son motivadoras, interesantes, ¿sí? No es lo mismo movilizar un brazo como normalmente se hace convencional, donde el paciente no se está pensando en qué va a comer a la noche, ¿no es cierto? Entonces, si le metemos una realidad virtual, es mucho mejor y es mucho más productivo y está comprobado con una evidencia alta, ¿sí? Después tenemos, la literatura habla de aproximadamente 15 horas de rehabilitación por semana. Me parece un poco mucho, si nombra como para tener un buen grado de eficacia hay que hacer realidad virtual 15 horas por semana. No le hacemos 2 veces por semana 15 minutos. Eso es importante, empezar a pensar. ¿Se acuerdan que antes el ACV decía, ACV, no, tranquilo, lo movemos pasivo, tranquilo, porque no lo podemos exigir, porque si no el paciente hace otra ACV ahora? Ese era un concepto viejo que ya está totalmente quemado, no existe. Al revés, ahora el paciente con un accidente cerebrovascular hay que repetirlo, estimularlo, meterle, combinar terapias. Cuanto más pronto mejor, obviamente, ¿sí? Pero acuérdense de eso, no tengan miedo con el ACV, si no perdemos tiempo. Les voy a avanzar un poco para mostrar algunos. Vamos a hablar un poquito de tecnología. Estas siempre me encantan, estas ortesis. No sé si alguno las vio, las Saevo, las conoce. Bueno, ahora se las voy a mostrar. Estas 3 son de miembro superior. Y elegí 2 ortesis, hay miles, hay más de 500 aproximadamente para describirles, pero simplemente les mostré 2 que las tenemos acá, que las comercializamos, ¿sí? No hay ningún problema, hoy por hoy pedimos una de estas y la obra social te da sin problema, ¿sí? Que ahora la vamos a ver. Esta es la SaiboFlex, ¿sí? ¿Qué es? Es una ortesis, ¿sí? Que es semirrígida en cierta forma, que sirve para pacientes con ACV que vieron los dedos en puño, que empieza a cerrar la mano. El paciente puede empezar a cerrar la mano, pero como pasa la mayoría de las veces, les cuesta mucho la extensión de los dedos. Entonces, mediante estos resortes, depende de la regulación que yo les dé, depende de la fuerza que tenga el paciente en flexión, me van a ayudar a soltar la pelota, ¿sí? O sea, y se usa terapias de rehabilitación en los centros de rehabilitación y también está
a la venta para usarlo en su domicilio también si el paciente quiere. ¿Sí? No decimos más de esto porque quiero mostrarles todo. Esto es algo similar, pero es un guante, ¿sí? Es una ortesis tipo guante, que tiene este me gusta también porque tiene la particularidad que tiene más regulación del pulgar. Acuérdense cuando tengo un pulgar que se opone, bueno, con este tipo de ortesis también vamos a evitar la desaposición del pulgar y obviamente podemos hacer una rehabilitación del pulgar también para los extensores del pulgar. ¿Sí? Scio Stretch, si me dicen comprar, depende de qué tiene el paciente, ¿no? Pero esta es la que más me gusta de las tres. Esto sirve para espasticidad generalmente. ¿Vieron cuando tenemos espasticidad en los flexores de los dedos? La mano se empieza a cerrar. Esta es una ortesis rígida que tiene en cierta forma, no es rígida, tiene un dinamismo, está formada por planchuelas que tienen un espesor determinado y que acumulan energía de la mano. O sea, la espasticidad empieza a aparecer, en un momento estas planchuelas liberan la energía que me está dando la propia flexión de los dedos y el paciente automáticamente hace esto. O sea, no me impide que el paciente empiece a tener esa actitud. ¿Entienden? ¿Sí? Y lo mismo sirve para rehabilitar. Algún paciente que ya tiene flexores de los dedos, pero no extensores, bueno, justamente hace la flexión porque empuja y de golpe ya no tiene más fuerza para empujar y automáticamente la ortesis le hace la extensión de los dedos. ¿Sí? Está muy buena. Wall Cake es como un fez chiquito, todos en los centros de rehabilitación tienen el fez de acá, de nuestro amigo Edgardo Conteri, seguro lo está mirando porque está en todos lados siempre. Pero bueno, hoy por hoy también existen unos electroestimuladores, unos fez más chiquitos, ¿no? que la verdad que están bastante piolas en cuanto a la estética, ¿sí? Y el paciente la verdad puede caminar, ayuda a la dorsiflexión del pie cuando dan el paso y realmente no se ve. Tiene una marcha más humana. El Image Active, esto, bueno, Agustín algo estuvo hablando también, en realidad esta es una ortesis, es bastante sofisticada para aquellos pacientes que les cuesta trabar la rodilla, ¿sí? Esto lo que tiene es que es muy estable, es realmente muy fiable también. ¿Y qué hace? Tiene sensores de movimiento, que cuando el paciente va a iniciar el apoyo del talón, ¿no es cierto?, en el piso, automáticamente por un imán que tiene en la rodilla se traba bien la rodilla. Entonces me permite descargar, la rodilla no se me va a flexionar y cuando yo libero el talón para dar el paso, también tiene una energía que me impulsa la extensión del pie en general, de la pierna. ¿Sí? Está muy piola también. Robótica. Le pongo los nombres que más o menos escuchamos todos los días. No sé si todos los días, pero por lo menos que están ya en el mercado. ¿Sí? Tenemos el Armeo, el Amadeo, Diego, Pablo, son todos robots de miembro superior. De miembro inferior vamos a nombrar el Locomat. El Locomat en el año 1998 se creó, es suizo, una empresa suiza lo hizo, ¿sí? La empresa Ocoma. El C-Mills, el Ándago, el Rib Bionic es un exoesqueleto, como el Rewalk, no sé si alguno de ustedes ya seguramente lo ha escuchado, ¿sí? Y esto es fantástico, cuando lo vean no lo van a poder creer, todavía nada, es algo que es japonés, es impresionante cuando lo vayan a ver, ¿sí? Se los pongo porque es impresionante, nada más por eso. Pero nunca lo vamos a tener acá. Pero bueno. Bueno, el Armeo es uno de los robots que sí hay, acá en Argentina hay algunos, que me sirve mucho para trabajar todo lo que es miembro superior, ¿sí? Tiene diferentes reguladores donde se va adaptando a cada paciente en base al rango articular que tenga cada paciente, pero algo importante, se puede utilizar en la fase inicial de un paciente post-stroke. No necesito que el paciente tenga algo de movimiento para mover ese robot. Por ahí no tiene nada y este robot lo va a guiar. Va a empezar a hacer toda la parte de retroalimentación sensorial. ¿Por qué? Porque trabaja mediante una realidad virtual, que ahí lo ven. Este señor en este caso tiene que recoger, ¿no es cierto?, de la góndola del supermercado una manzana y colocarla en un carrito, ¿sí? Que al principio no lo va a poder hacer porque el brazo está pléjico, pero sí empieza a visualizar un biofeedback, ¿sí?, de lo que es esa actividad para, obviamente, estimular la neuroplasticidad. ¿Qué pasa con...? Bueno, acá tenemos varios. El Power, que es el que le dije recién, el Sprint, es ya cuando el paciente tiene alguna sinergia. Ya empezó a mover algo, ya puede mover, entonces el exoesqueleto lo acompaña, ¿sí?
Y el censo ya, bueno, ya vamos a trabajar algo más exquisito, ¿sí? Más distal, cosas muy precisas. El Amadeo, bueno, es otro robot, es otra empresa la que lo comercializa, ¿sí? Es una técnica con una terapia asistida interactiva mediante movimientos de los dedos y el dedo pulgar, ¿sí? Trabaja mucho la extremidad distal, ¿sí? Puede ser utilizado por pacientes con espasticidad y tiene las tres modalidades, ¿sí? Para aquellos que hacen movilidad pasiva, para aquellos que hacen movilidad activa, que ya tienen medianamente buen movimiento, o aquellos que los tenemos que acompañar un poco porque tienen algunas sinergias ya, ¿sí? Diego, no sé por qué le pusieron Diego, después voy a averiguar, no tuve tiempo de ver, pero bueno, no sé si tiene algo que ver Maradona, ahí calculo que puede ser, pero bueno. ¿Qué pasa con Diego? Está muy bueno, está interesante, este también está acá en Argentina, porque tiene unas poleas colgantes, fíjense, ¿sí? En donde el paciente va a suspender los brazos. Esas poleas lo enganchan en los codos y en las muñecas y libera los hombros. O sea, el paciente puede empezar a hacer algunos ejercicios desde la parte proximal, que por ahí los otros robots no son tan específicos en esos, ¿sí? Voy a seguir. Pablo, tampoco sé por qué se llama Pablo, pero se llama Pablo, ¿sí? Bueno, este en realidad tiene varias piezas, como ven, no es uno solo. También trabaja mediante la virtualidad y sirve para trabajar mano, muñeca, brazo, como los otros, pero este trabaja tronco también, el control de tronco, interesante. El único que encontré que trabaje tronco. El Locomat. Bueno, el Locomat, no sé si ya lo vieron, es una plataforma rodante donde el paciente entrena el automatismo de la marcha, ¿sí? Mediante una realidad virtual, tiene un monitor con un juego también. Y también este robot tiene sensores en las articulaciones de tobillos, rodilla, cadera, donde el paciente que tiene algo de sinergia en esa pierna puede empezar a mover para un lado o para el otro el sensor, ¿no es cierto?, de este robot, y mediante el monitor puede empezar a mover, no sé, hay un ejemplo, había un perro que tenía que morder una pelota, una cosa así. Entonces el paciente, mediante la fuerza que hacía hacia un lado y hacia el otro, iba movilizándolo y iba trabajando su masa muscular de esa pierna. Y estaba entretenido y vos veías que quería seguir, porque a la próxima quería seguir sumando monedas y eso es lo que por ahí puede ayudar la tecnología, ¿no es cierto? El hecho de que el paciente se engancha, ¿sí? El CIMIC, esto también está acá en la Argentina, no es similar al Locomat, en realidad es para trabajar mediante virtualidad también, el equilibrio, más que nada, fíjense en que tienen lucecitas, colores que aparecen en el piso y el paciente tiene que empezar a trabajar el equilibrio, ¿no es cierto?, mediante esta plataforma. Y tiene el sostén del arnés, obviamente, para su seguridad, ¿no?, que no se caiga. El ándago en realidad es simplemente una cinta rodante, es autónoma, ¿sí? O sea, tiene el arnés también donde el paciente lo colgamos, regulable en altura, si es alto, si es bajito. Para mí no había, o sea, por las dudas, ¿no? Pero bueno, por ahí me colgaba de los brazos. Pero bueno, igualmente sirve para que el paciente pueda deambular, ¿no es cierto?, y pueda trabajar su equilibrio también, ¿no es cierto? Normalmente esto está en centros de rehabilitación, pero si alguno quiere se lo puede llevar a su domicilio también. Igual no hay ninguno acá de esa característica. Bueno, y ya los últimos dos, porque ya acá dice tiempo agotado, el REC Bionic, ¿sí? Este es como el exoesqueleto, como el ReWalk. El ReWalk se creó allá por el 2007, me parece, por ahí es israelita, pero ese está exclusivamente realizado y trabajado para pacientes con lesión medular, ¿sí? La verdad que no encontré que sea útil para pacientes con ACV. Sí, hay algunos papers que nombran a ¿sí?, al REC Bionic, ¿sí?, que está indicado para rehabilitar en cierta forma, para darle funcionalidad a pacientes con ACV. Esto es un exoesqueleto. El paciente se sienta, le ponen esos robots, como ahí lo ven, ¿sí? Está programado con biosensores de manera electrónica y un montón de chiches más que tienen, que los bioingenieros no me voy a meter en el campo de ellos, ¿sí? Y lo maneja también mediante un joystick. Ve que tiene un joystick ahí arriba, con él van manejando la velocidad y demás. Y el paciente con una ACV puede estar realizando y reeducando un patrón de marcha. Acá no lo vamos a tener tampoco, por un largo tiempo, me parece. Pero bueno. Y creo que este es el último, este es el japonés.
¿Viste? Este es de ciencia ficción, ¿no es cierto? Pero bueno, es un exoesqueleto, es de los últimos que están armando. Fíjense en que no solo tiene para miembro inferior, sino también para miembros superiores también. Y la verdad que lo he visto incluso en algunos, no de manera personal, pero sí se utiliza mucho en aquellos pacientes que incluso quieren volver al trabajo, tienen trabajos de carga y el exoesqueleto, nada, vos no trabajás, no gastás fuerza, nada, te lo levanta todo el robot. Ahora, y esto no está avalado todavía para uso medicinal, en realidad, sí para facilitar algunas actividades de la vida diaria en general, ¿sí? Pero bueno, conclusión, y esto se lo quiero leer, y por ahí acá volvemos un poco al principio, acá les mostré robots que lo seguimos mirando así para arriba y la luz me sigue encandilando, pero quiero decirles lo siguiente, y acá termino, y esta es la última diapo. El elemento humano de la neurorehabilitación es innegable. Las personas necesitamos de personas para recuperarnos, no de robots, ¿sí? Sin embargo, el tiempo y el esfuerzo que se requiere para realizar la rehabilitación intensiva y repetitiva, como lo decíamos antes, son en ocasiones demasiado altos, ¿sí? Insisto, nosotros lo mandamos al paciente al gimnasio, va todos los días, los kines lo mueven, pero los kines también tienen otros 2 o 3 pacientes que ven a la vez también. Entonces sepamos que el paciente, ese mismo paciente, si le agregamos a su vez tecnología, ¿sí? No importa la frecuencia, después si la armamos bien con un buen plan, lo va a ayudar, ¿sí? Eso seguro, pero de ninguna manera va a superar a la tecnología humana, en cierta forma, ¿sí? Así que creo que ya está, me pasé 4 o 5 minutos, así que... Chao. Bueno, gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si es que hay preguntas en la sala. ¿Alguien tiene? No veo. Ah, ahí, bárbaro. Gracias y buenas tardes. Para el licenciado Agustín, quería saber si había alguna limitación en cuanto a lo que es el proceso de rehabilitación, si el paciente vemos que no está recuperando su sensibilidad, ya sea sensibilidad profunda o superficial, y si podría ser esto un interferente a la hora de usar una AFO, ya sea articulada o no articulada. Muy buena pregunta. Con respecto a lo que es la sensibilidad, es una limitación bastante importante porque es, digamos, una información clave para que el paciente pueda interpretar qué es lo que maneja dentro del equipamiento. Pero a veces la realidad es que, aunque sea una alteración de la sensibilidad, tenés que utilizar otros estímulos para poder que tenga ese feedback, como decía recién Gonzalo un poco. Por ejemplo, la utilización de un espejo, ¿sí? Mostrarle cómo él se alinea más allá de lo que uno pueda trabajar en bipedestación, y a través con el equipamiento, ya sea con la válvula más la modificación que había contado antes, ver si con esas modificaciones, con todos esos agregados, pueda estar equipado y pueda incorporarlo un poco más. No sé si respondí las dos juntas. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una para Vanina. Desde hace bastante tiempo se viene trabajando sobre cuándo empezar la rehabilitación en general, ¿sí? Hubo trabajos sobre el aspecto motor, que se vio que ni muy tarde ni tan temprano, digamos. En lenguaje, ¿hay algún momento determinado que ya esté previsto en que sea conveniente empezar con la rehabilitación? ¿Es en el agudo? ¿Es en crónico? Hola. Ahora Ahí sí. está. La idea es empezar la rehabilitación lo más tempranamente posible. A veces no comenzamos directamente con el paciente, sino trabajamos con los familiares del paciente que intentan estimular al paciente para que hable, porque de repente dijo una palabra aislada. Entonces lo que hacen es incentivar a que repita esa palabra pensando que en ese sinfín de empezar a decir una palabra pueda decir otras más. Entonces, en principio lo que trabajamos es sobre el familiar del paciente, dándole pautas sobre cómo estimularlo o cómo no estimular al paciente e informándole sobre qué es lo que le pasa al paciente.
Y después, cuando el paciente está más reactivo, con mejor capacidad de responder a consignas, empezamos a trabajar sobre el lenguaje, sobre órdenes más bien simples en principio y estimulando todo lo que el paciente trae consigo, desde el sí y el no, preguntas cerradas, etcétera. Pero la idea es que la estimulación o el tratamiento del lenguaje empiece lo más tempranamente posible. Bien, gracias. Y Gonza, vos habías empezado, cuando empezaste la charla o el cambio que hiciste, que hablabas un poco de los costos. En el caso de tener el dinero suficiente, ¿se justifica cuál usarías en un paciente con ACV? Ahora vas a... Hola. Bueno, Sigo yo. ¿vos escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Está. Tené cuidado que ahora sí. No, a ver, Hernán, si es para uso personal, si una persona tiene la capacidad de comprar un robot de estos, o sea, no una ortesis, eso sí, obviamente, comprate todo si querés. Pero el uso de robots, de ninguna manera, no se lo, para nada. Prefiero que gaste toda esa plata en armarse una buena rehabilitación, bien compleja y bien repetitiva y reiterativa y por un tiempo, ¿no es cierto?, realmente bueno, de manera convencional. No, hoy para una persona que lo puede comprar, no, me parece no se justifica de ninguna manera. No. Perfecto. Bueno, ¿preguntas? ¿Hay alguna de la sala? ¿Tengo micrófono? Sí, A ver, dale. hola. Sí, una aclaración respecto a lo que dijo Gonza recién y al final una pregunta a él también. Si recordamos lo que habló esta mañana Andrea, la doctora Andrea Lavena, vimos cómo la aplicación del método Grade a través de la confección de la pregunta Pico podemos establecer los grados de recomendación que se dan a los diferentes fármacos. Bueno, lo que quiero aclarar es que para este tipo de tecnología también aplica, no es solamente para medicación, que hay diferentes entes gubernamentales o sociedades científicas, las cuales se plantean a través de lo que se llama evaluación de tecnología sanitaria, las recomendaciones o no para el uso de esta tecnología. Bueno, eso era con una aclaración y la pregunta que todavía quería hacerte es ¿qué pasó con Miguelito? Miguelito. Creo que sigue trabajando ahí Miguelito, pero la verdad que los robots creo que siguen estando ahí. Se fue acomodando, yo le estaba hablando y le contando la historia cuando esto arrancó allá en el 2010, ¿no? O sea, hoy la verdad que sí funciona, ya van muchos pacientes. Miguelito fue formado, creo que fue enviado afuera para formarse, se capacitó bien. Pero justamente eso es lo que les digo, para armarlo hay que capacitarse, hay que elegir bien al paciente y hay que estar preparados. Y en ese momento, a nivel país me parece, ¿no? A nivel Argentina no estaba preparado para esos equipos. Una opinión personal, ¿no? Hoy creo que sí. Miguelito es jefe de servicio hoy, me Puede parece. ser. Sí. Me mandan ahora, alguien que no quiere hablar, evidentemente, para vos, Paula, con respecto a las escalas que usaste, que evalúan la función motora, si hay alguna que evalúe en función de calidad del movimiento, no solo si lo puede hacer o no. Bueno, hay las guías de práctica clínica mencionan muchas escalas, varias, y es verdad, la mayoría evalúan la función motora o evalúan el grado de déficit. Y en realidad, en cuanto a calidad, en este momento la que se me viene a la mente es el Motor Activity Log, que evalúa una serie de actividades y evalúa la cantidad, digamos, que el paciente utiliza el miembro superior para esas actividades y cuál es su percepción de calidad en el desempeño o en el uso de ese miembro superior. En este momento es esa la que tengo en mente. Bien. Sí. Bueno. Pero sí, en general la mayoría evalúan lo que es función o déficit. Si está o no está. Sí. Bueno,